Desde luego Zapatero es una pieza de caza mayor, basta con ver algunas portadas de medios de derechas que obviamente ya condenan, dan por hecho que está condenado, ¿no? Y el PP, pues obviamente, como es lógico, pues está aprovechando, pidiendo que caiga el gobierno, y se lo pide a los socios que votaron su investidura, sobre todo a Junts y al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? No sabemos aún cómo va a seguir la historia. De momento, a mí lo que me sorprende es que hay juristas de todo tipo de pelaje que parecen divididos, los que dicen que esas 80 páginas son demoledoras, los que destacan que no hay ninguna prueba directa de los hechos relatados. Unos hablan de vendetta de la derecha venezolana contra Zapatero con la colaboración de la administración de Donald Trump. Otros dicen que es un auto muy bien armado con indicios muy preocupantes. No sé, a mí no sé cómo abordáis esta primera batería de argumentos. Aunque sí me gustaría decir que en el caso del juez Calama me parece muy curioso que todo el mundo subraye que es un juez muy serio, muy estricto, muy laborioso, que sabe lo que tiene entre manos. ¿Está todo el mundo de acuerdo en eso? Ya, pero pues no lo sé, porque yo no he convivido con él. No, yo tampoco. Es decir, que yo sigo a toda la gente de tribunales y dicen, no, cuidado, que Calama es serio. Mi pregunta es... no lo son. No, sí, claro, mi pregunta es, ¿respecto a quién? ¿Qué me están diciendo? Claro. O sea, mucho antes de que supiéramos que este proceso estaba abierto, Feijóo dijo esto. Empieza a haber muchas sospechas sobre el presidente Zapatero. Y al parecer, también para llenarse dinero sucio. Hay novedades en materia de corrupción. Mañana habrá más. La próxima semana, mucho más. Bueno, tenía razón. Tenía razón, ¿no? Y luego tenemos el inevitable tuit del Palante de ayer noche también, de Miguel Ángel Rodríguez, que además, bueno, es que lo calca todo, ¿no? Anticipa siempre causas judiciales. Ya sabemos que lo consigue porque tiene el pelo blanco, no porque tenga filtraciones privilegiadas. Esa operación de tráfico de influencias es la que no aparece en absoluto en el auto de imputación. Aquí el problema, el día 2, el juez va a examinar a José Luis Rodríguez Zapatero, pero José Luis Rodríguez Zapatero también va a contraexaminar al juez. Claro. Porque el problema que ahí se tendrá que decir, oiga usted, ¿sobre quién he ejercido yo influencia? Usted dice que yo soy el jefe de una trama organizada para hacer tráfico de influencia y para presionar. ¿A quién he presionado yo? Claro. Dígame usted, porque aquí hay un expediente de concesión del crédito y están todos los papeles que están en la SEP y todo eso es público y se sabe quiénes fueron los funcionarios que realmente firmaron el documento por el cual se concedía el préstamo y quienes participaron en la discusión y tomaron la decisión de conceder el préstamo a Plus Ultra. Y por lo tanto todas esas personas son las personas que realmente fueron los funcionarios que concedieron el préstamo, que están en el origen. Porque si no hubiera habido el préstamo, no existiría. Plus Ultra habría dejado de desaparecer, estaría en proceso de liquidación y por lo tanto no habría caso. No habría caso. Y por lo tanto, lo decisivo es saber si esas personas que concedieron el crédito, sobre esas personas ejerció una presión. Y una presión, José Luis Rodríguez Zapatero, prevaliéndose de su autoridad como presidente del gobierno, para que realmente esos funcionarios aprobaran el crédito. En algún momento. Entonces, habrá que... me imagino que José Luis Rodríguez Zapatero lo primero que hará es exigirle al juez, es decir, usted dice que yo soy... Dígame usted sobre quién he ejercido yo la presión para que se concediera el crédito. Y los nombres están ahí. ¿Hay alguno de ellos? Dígame usted quién es. Pues si usted no me dice quién es, yo no puedo defenderme. Claro. Yo no puedo defenderme. Yo le digo a usted que yo no he hecho ninguna gestión a favor de Plus Ultra, de ninguna manera. Le digo que no tengo ni una sociedad fuera ni dentro ni fuera del país, que no tengo una cuenta específicamente abierta fuera ni dentro del país en este terreno, sino que yo lo único que le digo, dígame usted quién ha sido el que realmente, el funcionario al que yo he presionado, sobre el que yo he ejercido presión para que se concediera el crédito, porque evidentemente si no he ejercido presión sobre nadie, aquí es que no hay tráfico de influencia y por lo tanto todo esto no tiene ningún sentido.
Todo esto no tiene ningún sentido, porque esto es lo que falta en el auto. El auto, que se ha dicho que es el auto jurídicamente para mí, es un auto vacío, es un auto vacío. Eso, no, ahí no hay en absoluto un auto construido jurídicamente. Sobre hecho, es que faltan los hechos. Es una hipótesis, ¿no? Da la sensación de que va pensando y va imaginando sin fundamentarlo en hechos concretos. Una supuesta comida en la que se pudo hacer algo. Bueno, pero si no hay pruebas, ni documentales, ni telefónicas, No. ni... No, pero es que además, que todas son, y en ninguna aparece Zapatero. Zapatero aparece de referencia. Es decir, o sea, el delito de tráfico de influencia exige que haya una presión por una persona con autoridad suficiente como para que realmente el funcionario público del que se trate atienda a la petición que se le hace. Pero es que aquí no hay. José Luis Rodríguez Zapatero no aparece en ningún momento y entonces esto es lo contrario de lo que dice el juez. El juez parte de la presunción de culpabilidad. José Luis Rodríguez Zapatero es la cabeza de una organización criminal que tiene con la finalidad hacer tráfico de influencia para beneficiar a terceros. Entonces, ese es el punto de partida del auto. Lo que tendría que ser el punto de llegada, después de haber acreditado todos los indicios que conducen a esa dirección, lo pone como punto de partida y ahora voy a ver cómo encuentro en toda la documentación que tengo y en todas las grabaciones que se han hecho, cómo encuentro algo que pueda apuntalar esta tesis de la que parto. Es decir, en lugar de la presunción de inocencia, es la presunción de culpabilidad. Y entonces lo primero que tendría que hacer, y me imagino que es lo que hará la defensa de José Luis Zapatero, es decir, dígame usted dónde aparece un indicio concreto de que José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho presión sobre los funcionarios que tenían que decidir este asunto. Porque si no lo hay, no tiene por qué ser una pistola humeante, pero sí tiene que haber un indicio inequívoco a través de correo electrónico, de llamadas, de lo que sea, de distintas. Y es que si no hay nada, no hay nada. Si no hay nada, no hay nada. Y aquí de momento no hay nada. Y lo que no ha sido incapaz el juez es de poner de manifiesto dónde hay, en qué momento y de qué manera se produce la presión por parte de José Luis Rodríguez Zapatero sobre los funcionarios públicos que tienen que decidir sobre la concesión del préstamo. Y entonces, si eso no existe, pues no hay nada. Y eso es lo que en el auto no aparece por ningún lado. Y por eso el auto es tan largo. Porque es que el auto tendría que ser, un auto de imputación es un auto que tendría que ser muy breve. Y decir, mire usted, el día tal, José Luis Rodríguez Zapatero tuvo una reunión, o envió un correo electrónico, o hizo una llamada telefónica, y presionó de esta manera a los funcionarios que tenían que tomar la decisión para que tomaran. Y que solamente con que eso se hubiera podido acreditar, ya teníamos el posible delito de tráfico de influencia, independientemente de que el resultado fuera positivo o no lo fuera, ¿no? Entonces, eso no existe. Eso no existe. Es decir, no existe ni lo más mínimo. Y entonces, el problema es que eso tendría que figurar en el auto, entre otras cosas, para que José Luis Rodríguez Zapatero pudiera ejercer su derecho a la defensa. Porque si usted me dice que yo lo he hecho, pero no me dice que ha sido fulanito, menganito, sino que usted es el jefe y ya crea, pero bueno, dígame usted a quién he presionado yo y en qué momento y de qué manera. Y sobre eso no hay absolutamente nada y me imagino que esto será lo que se debatirá el día 2, en primer lugar, cuando se diga, bueno, dígame usted, ¿dónde estoy yo ejerciendo presión para la concesión del préstamo? Dígamelo. Porque si no, no hay manera de que yo pueda defenderme. Y si no me puede usted decir eso, es que realmente usted ha perdido la imparcialidad. Usted en lugar de la presunción de inocencia, usted parte de la presunción de culpabilidad. Y en consecuencia, usted ha perdido la imparcialidad. Y me imagino que ese sería un momento en el que incluso José Luis Zapatero podría decir, y además recusar al juez y decir, porque usted no está ejerciendo la función jurisdiccional de la manera que tiene que hacerse constitucionalmente. Yo tengo derecho a un juez imparcial y usted no es un juez imparcial, sino que usted ya me ha condenado, ya parte de la presunción de culpabilidad y está buscando simplemente de qué manera encuentro lo que sea para ponerlo a usted, para fundamentar esta presunción de culpabilidad. Y por lo tanto, no hay destrucción de la presunción de inocencia, no hay indicios siquiera de que José Luis Rodríguez Zapatero haya sido protagonista en este proceso de nada.
de nada en lo que es la concesión del préstamo a Europa, a Plus Ultra, y en consecuencia, pues me imagino que esto es lo que veremos. Esto es lo que veremos el día 2 y ya iremos comprobando si realmente hay motivos para imputar o si por el contrario la imputación ha sido una imputación que no es resultado de un ejercicio de la función jurisdiccional de manera apropiada, sino de un ejercicio desviado de la función jurisdiccional, complementaria de la tarea política que está haciendo el Partido Popular en el Congreso, en el Senado, en la prensa y en todas las cosas. Pero el tema aquí está en los socios, ¿eh? Aquí lo está diciendo permanentemente Alberto Núñez Feijóo. Son los socios, son los socios, exactamente igual que se hizo en el 95. En el 95 se consiguió que Jordi Pujol pues realmente cediera y anunciara que retiraba el apoyo al presidente del gobierno, y por eso se tuvieron que celebrar las elecciones en el 96, en un momento muy, muy difícil, y que ya veríamos que pues, porque el Partido Popular se temía que si no se hacía en ese momento realmente no ganaba las elecciones. Y yo pienso que después del resultado de las elecciones andaluzas, y que se ha visto que la revitalización que se está produciendo en el seno de la izquierda, que no se puede olvidar que el número de votos obtenidos por el Adelante Andalucía y por Andalucía ha sido superior al de Vox, claramente superior al de Vox, y en consecuencia estamos en un momento en el que realmente se pueden despertar y se puede haber una participación electoral mucho más alta, y que realmente las elecciones pueden no ganarlas las derechas, y eso es lo que quieren evitar a toda costa, que las elecciones se hagan ya, y se hagan ya con el escandalazo de un expresidente del gobierno que puede ser procesado, que incluso se podrían adoptar medidas de prisión provisional, etcétera, y que fueran unas condiciones para hacer imposibles las elecciones para el Partido Socialista y para las izquierdas españolas. Entonces aquí tenemos ya pues el frente judicial que se ha abierto y que conduce, pero que a mí me parece que se ha abierto de una manera temeraria, porque realmente aquí no hay absolutamente nada. Yo siempre discrepo, yo creo que todo lo que sea el que contiene el auto no jurídicamente no tiene nada. Jurídicamente no tiene nada. Es un auto jurídicamente vacío desde el punto de vista del delito de la presunción del tráfico de influencias. Y en consecuencia, bueno, pues esto ya lo veremos el día 2, a ver si el día 2 la Fiscalía Anticorrupción y el juez son capaces de concretar ¿qué presión ejerció? ¿En qué momento? ¿De qué manera ejerció? ¿De qué manera fue protagonista el señor Rodríguez Zapatero de tráfico de influencias? Porque si eso no se consigue, pues ya veremos. Es que hay, porque eso es todo, ¿eh? Los otros delitos que hay ahí ya de blanqueo, todos cuelgan del tráfico de influencias. Si no hay tráfico de influencia para la concesión del crédito, pues ahí todo lo demás es vacía, son palabrerías que el papel la soporta todo, pero que realmente no tiene consistencia ninguna, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver, Para mí, aquí, hasta ahora, por lo que hay, aquí no hay caso. Esto es un caso inventado, y es un caso inventado por la policía, que yo creo que es la que ha hecho realmente la instrucción, y el juez lo que ha hecho es simplemente coger el alegato policial y darle el sello del juez. Pero esto no es una investigación hecha por el juez, esto es una investigación hecha por la policía, es la que ha buscado, y el juez aquí, pues en lugar de hacer la función que tiene que hacer un juez instructor, que es la de dirigir él y estar más atento a la protección de los derechos del posible imputado. Esto tiene que ser un garante, él tiene que ser el garante de los derechos del. Esto no ha hecho esa función. Sí, ha asumido la investigación policial de represión sin crítica. Entonces yo creo que esto es un caso, bueno, pues ya lo veremos, el día 2 lo veremos, y cuando se tenga el día 2, pues entonces ya veremos cómo reaccionan los socios de la moción de censura inicial, y de los que han estado constituyendo el gobierno de la nación desde el 18 hasta el día de hoy. Entonces, pues ya lo veremos.
Quedamos entonces, Javier, a la espera del día 2, a ver si se conoce algo más, a ver si se conoce el sumario y hay algo que todavía no hayamos visto y en consecuencia hay quien cede a la presión y se convocan elecciones o se convierte en un caso más de mucho ruido y pocas nueces y en consecuencia seguimos avanzando en la legislatura. Hay que ver con el auto de imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que no es una cosa aislada, sino que se enmarca en algo que viene sucediendo desde el principio y es que esta legislatura ha sido anómala desde el mismo 23J porque los resultados de las urnas yo creo que no fueron esperados para una parte de la derecha política, mediática, financiera de este país y desde entonces yo creo que ha habido un intento por acortar la legislatura que hasta ahora no ha dado su fruto porque vamos a cumplir ya casi 3 años de una legislatura que se inicia muy convulsa y que ha tenido muchos momentos en los que parecía que iba a estallar todo por los aires y que sin embargo ha seguido. Y desde el punto de vista político, si quieren, lo más relevante ha sido, bueno, pues se han celebrado 4 elecciones autonómicas, las últimas esta semana pasada en Andalucía, que sí tocaban, porque se agotaba la legislatura, igual que tocaban las de Castilla y León, pero es verdad que ahí se han entremetido otras 2, las de Aragón y las de Extremadura, de manera anticipada, en un intento claro del Partido Popular, de Feijóo, yo diría del Partido Popular Nacional, por intentar erosionar al PSOE de Sánchez, tratando de provocar pues esa anticipación de elecciones que no se está produciendo de ninguna otra manera porque al final el gobierno no solo aguanta, sino que aunque hay medidas que le tumban, va aprobando otras y va consiguiendo cosas y además en la escena internacional creo que tenemos una posición a día de hoy muy relevante. Dicho esto, bueno, pues toca ver cómo queda ahora el gobierno porque también hemos visto que hay un frente judicial que no ha parado, que tiene que ver con la imputación de la mujer del presidente, del hermano, que tiene que ver con el ataque al fiscal general del Estado, bueno, que acabó provocando la condena que ya veremos cómo se resuelve ante el Tribunal Constitucional, que tiene que ver luego con los escándalos de Koldo y Ábalos, y bueno, el último ya, pues el de José Luis Rodríguez Zapatero, con un auto de más de 80 páginas, en las que se cuenta una historia que documentalmente no aparece soportada, por lo menos de momento. Habrá que ver si sale algo, pero de momento no lo hay y que se podrían enmarcar, no sé cómo lo ves tú, Javier, ¿no? Pero en esta línea de intentar erosionar a Sánchez y acabar provocando la convocatoria de elecciones que la hemos ido viviendo prácticamente desde el día siguiente al 23J. Pues sí, efectivamente está una legislatura que se caracteriza por el afán de las derechas españolas de ponerle fin inmediatamente, es decir, que la legislatura casi no pudiera echar a andar, se intentó que no hubiera la investidura siquiera y que se tuvieran que repetir las elecciones, no se consiguió y desde entonces pues el Partido Popular tiene una estrategia de ver cómo consigue crear unas condiciones inhabitables, no imposibles para el funcionamiento del sistema político que obligara a Pedro Sánchez a disolver y a convocar elecciones, ¿no? Y esto se ha intentado pues con un plan de naturaleza política, el que ya ha sido el diseño de 4 elecciones consecutivas autonómicas que tenían la finalidad de que realmente con el final, con las elecciones andaluzas, después de haberse usado las de Extremadura, Aragón, Castilla-León y las de Andalucía, que ahí hubiera unas condiciones ya políticas que hicieran imposible que el Partido Socialista pudiera mantenerse en el poder y que realmente hubiera que convocar elecciones anticipadas. Ese era el plan A. El plan A era un plan de naturaleza política. Vamos a organizar todo esto acompañado de todas las comisiones de investigación del Senado y de todas las cosas que se han ido sucediendo a lo largo de estos años, ¿no? Que ha sido una presión verdaderamente brutal. Pero había un plan B, que era hacer intervenir al Poder Judicial para que realmente el golpe fuera un golpe que ya obligara al presidente del gobierno a convocar las elecciones. Ese plan B ha ido avanzando a lo largo de toda la legislatura a través de todas esas actuaciones a las que tú has hecho referencia inicialmente, pero como no se ha conseguido
con ninguna de esas, ni con el plan A, ni con las elecciones que no han salido, y que no han salido porque en lugar de independizarse de Vox, el Partido Popular se ha vinculado todavía más a Vox y ha quedado más atado a Vox, fundamentalmente ya con las elecciones andaluzas, donde se ha perdido la mayoría absoluta que se tenía. Lo que Juan Manuel Moreno Bonilla había conseguido en las elecciones anteriores, que era una mayoría absoluta, que lo autonomizaba de Vox, pues ahora lo ha perdido en estas elecciones, y entonces ante esta situación pues se ha puesto ya el acelerador en marcha y ha salido el auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, que yo pienso que el Partido Popular y Vox consideran que con esto se da el golpe definitivo y que necesariamente se va a tener que acudir a las elecciones anticipadas, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que estamos. Y a mí me recuerda, esta situación es la misma. Hay un precedente que fue el del año 1995, la legislatura del 93 al 96, que es la última de Felipe González, tiene un parecido con esta, tiene muchas cosas diferentes, pero un parecido con esta. Y es que esas elecciones, el Partido Popular pensaba que las iba a ganar y no las ganó. Y entonces, desde la misma noche electoral, a través de la televisión, pues nada menos que Ruiz Gallardón y Javier Arenas dijeron expresamente que se había producido un pucherazo y que realmente las elecciones las había ganado el Partido Popular. Es decir, intentaron boicotear el resultado de las elecciones del 93 inmediatamente. Y a lo largo de toda la legislatura, pues se puso en marcha una operación, el famoso sindicato del crimen, en el cual pues prácticamente hubo una operación mediática, política, con los servicios de inteligencia, con Perote, prácticamente con una actuación permanente para intentar obligar a Felipe González a convocar elecciones. Y eso en el 95, en mayo, junio del 95, pues eso ocurre porque está el caso de los GAL y el caso de Segundo Marey, está el caso de Mariano Rubio, el director del Banco de España, está el caso de las grabaciones por parte del CNI que se extendieron incluso al jefe del Estado. Entonces está la huida de Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil. Entonces, en esas circunstancias hay una presión brutal, y esa presión Aznar no decide presentar una moción de censura exactamente igual que le está haciendo ahora Núñez Feijóo. Aznar se rechaza presentar una moción de censura y se pone toda la presión en el socio, que en ese momento era Convergencia y Unió, y se consigue al final que Jordi Pujol ceda, que Pujol no aguante y que diga que le retira el apoyo parlamentario al presidente del gobierno. El presidente del gobierno entiende que no puede ser la legislatura, pero como en ese momento España era el país que dirigía la Unión Europea, le tocaba el semestre de la Unión Europea, pues Felipe González dijo que acabaría ese semestre y que en cuanto terminara el año, el 31 de diciembre, disolvería el Parlamento y se convocarían elecciones que se celebraron anticipadamente en el 96, ¿no? Entonces, esto es lo que entonces... Y esa actuación de José María Aznar en ese momento, en el año 95, es exactamente la misma que está siguiendo Alberto Núñez Feijóo en este momento. No a la moción de censura, la responsabilidad entera está en los socios del gobierno, y son los socios del gobierno los que tienen que dar un paso adelante y los que tienen que retirarle la confianza y los que tienen que forzar las elecciones. Y entonces, en esa misma situación, la misma situación que tuvimos en el 95, que entonces se hizo por parte de José María Aznar, la misma estrategia es la que está poniendo en marcha ahora Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Y entonces vamos a ver, y esto es lo que tenemos que ver, ¿qué ocurre con los socios? Porque ahora la pelota está en el tejado de los socios, que fueron los que hicieron la moción de censura y los que llevaron a Pedro Sánchez al gobierno, y que esa mayoría parlamentaria es la que a trancas y barrancas se ha venido manteniendo desde el año 18, desde julio del 18 hasta el día de hoy. Es decir, lleva ya 8 años. O sea, Pedro Sánchez después de Felipe González, es el presidente del gobierno que más tiempo ha estado en la Moncloa. Y además una situación, claro, compleja, porque está apoyada en múltiples partidos, una geometría variable complicada, pero que aguanta contra todo pronóstico.
Y bueno, yo creo que habrá que esperar, porque yo creo que Junts ya ha dicho que el 2 de junio tiene que responder Rodríguez Zapatero y que en función de su declaración ante el juez y en función de eso decidirá si le retira el apoyo parlamentario al gobierno o no. Yo de todos modos veo complicado un escenario en el que se decidiera retirarlo, porque es verdad que el Partido Popular no solo no tiene mimbres, sino que la alianza entre el Partido Popular y Vox pone muy difícil a algunos de los socios el apoyo, aunque sea indirecto, a esa opción de gobierno.